Buenas noches, mi nombre es Francisco Gómez, soy estudiante del programa de agronomía y junto con la compañera Angie Zamudio pertenecemos al CEAT Pasto y vamos a dar respuesta a las preguntas que nos correspondían de la fase 2 de la materia de bioquímica. Yo había escogido desde las preguntas desde la 1 a la 5. La primera pregunta decía que a manera de introducción realizará una descripción de la parte estructural y funcional de los constituyentes orgánicos eh, de las células. Los constituyentes orgánicos son las proteínas, las cuales son unos polímeros que están formados por unas unidades más pequeñas llamadas aminoácidos. Estos pues se encuentran unidos por enlaces peptídicos y cumplen diferentes funciones, tanto estructurales como de transporte, de catálisis y de regulación dentro de las células. También se encuentran los carbohidratos, que son compuestos principalmente que están formados por carbono, oxígeno, hidrógeno y son conocidos comúnmente como azúcares. Los lípidos, donde se encuentran incluidas las grasas, las ceras, los aceites, y se caracterizan porque no son solubles en agua. Estos se encuentran principalmente en la formación de membranas celulares. También encontramos los ácidos nucleicos. Entre los ácidos nucleicos, pues tenemos el ADN y el ARN. El ADN es el que almacena el material genético y el ARN es el que participa en la expresión de la información genética. La segunda pregunta se trataba de describir más o menos pues las diferencias que existen entre el ADN y el ARN. Entonces, en el póster que la compañera compartió, yo hago pues un resumen de las respuestas que he dado a estas preguntas y pues como las principales diferencias que encontramos entre el ADN y el ARN son que en el tipo de azúcar, que para el ADN es la desoxirribosa y para el ARN la ribosa. Igualmente tienen una diferencia entre las bases que encontramos. En el ADN se encuentra la timina y en el ARN el uracilo. También el ADN tiene una estructura de doble hélice y el ARN de una sola hélice. Y la función del ADN es almacenar el material genético y la del ARN es la síntesis de proteínas. La tercera pregunta decía que, hablando pues de la variabilidad genética de las plantas, em, decía que cómo podría llevarse a cabo de forma natural o artificial una mutación genética en las plantas. Entonces, cuando se realiza una mutación o se lleva a cabo una mutación de forma natural, lo que pasa es que el organismo vegetal sufre una alteración en su ADN, pero esta ocurre de forma natural debido a diferentes cosas que pueden ocurrir dentro de su organismo. Entonces, las mutaciones eh, se llevan a cabo pues en ausencia de agentes químicos o físicos o exógenos, ¿no? Sino que estas son mutaciones puntuales que ocurren dentro del individuo vegetal. Pueden ocurrirse por duplicaciones o por reordenamientos cromosómicos o diferentes cosas que no tienen que ver con que la planta se haya visto expuesta a otros estímulos. Mientras que la mutación artificial ocurre mediante procesos de mutagénesis. Y estos lo que permiten es que se obtenga una característica de interés agronómico o económico en la planta específica. Entonces, pueden ocurrir cuando se expone un individuo vegetal o un cultivo a agentes químicos o exógenos, o también puede ser expuestos a radiación y también existe la posibilidad de que se haya, por medio de herramientas más tecnológicas, se haga específicamente el cambio de un gen dentro del ADN de un organismo, de un cultivo en especial. Y esto para realizar pues de forma específica, incluir la característica que se quiere con la que cuente este cultivo a futuro. La cuarta pregunta decía que había que describir em, una mutación
artificial y una mutación natural en un cultivo. Entonces, la mutación natural yo presento es la de la nectarina. La nectarina es una fruta que surge a partir de una mutación que se presenta en el cultivo de durazno o melocotonero. Eh, Esta fruta presenta cambios eh, en un mínimo porcentaje en la pulpa, pero donde más se evidencian los cambios es en la piel, ya que esta presenta una piel lisa y más suave que el durazno o el melocotón tradicional, ya que cuenta como con unas vellosidades. Entonces, ¿qué pasa? Al existir esta mutación natural, lo que ocurre es que en el árbol de melocotón se da un cambio en la información genética y cambia esta característica de tener esta piel, ya no tener esta piel peluda, sino que tener una piel lisa. Y esta característica, pues ya al tenerla en el árbol de nectarina, cuando se cosecha y vuelve y se usan las semillas de este árbol para volver a sembrar, ya se tiene un cultivo de nectarina. Igual, no necesariamente todo el tiempo ocurre de esta manera, sino que normalmente en los cultivos de melocotón siempre van a existir árboles de nectarina porque ocurre todo el tiempo en este tipo de cultivos. Y la mutación artificial es en el cultivo de Musa acuminata, variedad AAA, en la que este cultivo los individuos de este cultivo se ven expuestos a radiación. Esto se hace, digamos, a propósito, con el fin de generar un cambio en el ADN de estas plantas. Entonces, se busca que ellas presenten una morfología foliar variada, diferente de las plantas que no están siendo expuestas a la irradiación, porque estas plantas están sufriendo debido a la falta de humedad, a estrés hídrico. Entonces, lo que se busca es generar un cambio en la información genética para que una vez expuestas a la radiación, estas generen como se altere su ADN y generen una característica que les permita resistir al estrés hídrico por falta de humedad. Entonces, bueno, la pregunta 5 dice que describa tres procesos generales y dos específicos donde se mencione la proteína y el organismo y el proceso. Entonces, el organismo es la planta, la proteína es la sacarosa 6-fosfato sintasa y el proceso ocurre en la fotosíntesis, más específicamente en la síntesis de azúcares. La síntesis de azúcares en las plantas, pues, desempeña un papel muy importante y la proteína de la sacarosa 6-fosfato sintasa, pues, son las que se encuentran, digamos, involucradas en la formación de la sacarosa. Las plantas sintetizan el azúcar en los cloroplastos a través del proceso de la fotosíntesis. Em, el otro proceso, el organismo también es la planta, las proteínas son las auxinas, giberilinas y citoquininas. El proceso en el que se usan es en el crecimiento. Entonces, las giberilinas promueven la elongación de los entrenudos, promoviendo el crecimiento de los tallos e influyen también en la sexualidad de las hojas. Las citoquininas, estas regulan la formación de tallos y raíces. Y el otro, bueno, el tercer proceso, el organismo también es la planta, la proteína es la nitrogenasa y el proceso es la fijación de nitrógeno. La nitrogenasa, pues, son de principal importancia en las plantas, ya que estas realizan la fijación de nitrógeno, convirtiéndolo en amoníaco y permitiendo que las plantas lo absorban más fácilmente. En los procesos específicos, tengo también, encontré, digamos, el organismo es la planta, la proteína son las fitoalexinas y el proceso es un proceso de defensa, ¿no? Entonces, estas se sintetizan de manera endógena, o sea, dentro de la planta, y estas proteínas son tóxicas para hongos y bacterias.
Entonces, estas se acumulan en grandes concentraciones en la planta y sirven como sistema de defensa contra ataques. Estas se usan en este proceso de defensa. El otro es el organismo, también es la planta. La proteína son las proteínas de choque térmico y el proceso es la respuesta a estrés eh, abiótico. Estas juegan un papel fundamental, pues estas confieren una tolerancia al estrés abiótico y además mejoran la membrana, la elasticidad y desintoxican las especies que sean reactivas de oxígeno. Entonces, lo que hacen estas es que mejoran el sistema inmunológico de las plantas y les permiten tener una mejor adaptabilidad al estrés. Digamos, una mejor adaptabilidad a los ambientes, mejorando pues su respuesta al estrés hídrico. Listo, eso es todo. Muchas gracias. Compañero, Ajá. la pregunta es, ¿qué puede ocurrir si un mismo organismo presenta los dos tipos de mutación, mutación artificial y mutación natural? Pues puede ser verse como algo positivo, ya que pues en lo que ocurre en ambos casos es que el material genético se ve alterado. Entonces, por ejemplo, en el caso de que yo hablaba de la nectarina, ya cuenta la nectarina con una mutación natural que se da cuando se altera la información genética del árbol de durazno y se produce una fruta como es la nectarina. Entonces, por ejemplo, si esta se hubiera expuesta a diferentes agentes químicos o a radiación, o se hiciera específicamente un proceso para introducir un gen que la lleve a obtener una característica específica, entonces ambos pudieran coexistir dentro del organismo sin causar ningún daño y pudieran ser, digamos, algo positivo, ya que pues la mayoría de las mutaciones naturales son positivas y en total de las mutaciones artificiales lo que se busca es mejorar las características de una variedad. Entonces, pudiera ser algo muy positivo. Ah, listo, vale, compañero. Bueno, a continuación voy a presentar las preguntas de la 11 a la 15 y la primera pregunta es, ¿qué ocurre si una proteína no se pliega correctamente? Las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones, son las encargadas de realizar la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Por esta razón, Ya. ¿listo, compañero? Listo, bueno, mi nombre es Angie Zamudio, voy a presentar las preguntas de la número 11 hasta la número 15. ¿Qué ocurre si una proteína no se pliega correctamente? Las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones. Son las encargadas de realizar la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Por esta razón, si una proteína no se pliega bien, no será capaz de cumplir su función y si no se llega a eliminar puede provocar enfermedades. La segunda pregunta es, ¿en qué consiste el mecanismo de unión de oxígeno por las hemoproteínas? El mecanismo de unión de oxígeno por las hemoproteínas es el proceso por el cual el oxígeno se une al grupo hemo, donde el hierro hemo en el hemo es capaz de producir oxidación y reducción. La proteína hemoglobina en las células transporta oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos del cuerpo. Además, transporta el dióxido de carbono de vuelta a los pulmones y la hemoglobina. Es la proteína mayoritaria en el nódulo de la raíz de las plantas leguminosas, plantas con vainas, ejemplo frijol y soya.
cuya función es transportar el oxígeno a los asteroides de los nódulos, transformada en oxilehemoglobina, aunque la hemoglobina y la hemoglobina animal evolucionaron a partir de un ancestro común. Hay una diferencia en la secuencia de aminoácidos entre estas proteínas alrededor del 80% de las posiciones. De acuerdo con la información anterior, realizo un gráfico estructural de la hemoglobina y la hemoglobina. Voy a compartir pantalla para que observen el gráfico, El póster. Ay, ay. la siguiente pregunta. ¿Qué semejanzas y diferencia bioquímica hay entre las moléculas de hemoglobina y clorofila? La hemoglobina es un componente de los glóbulos rojos en la sangre y es la encargada del transporte de oxígeno y el dióxido de carbono, y la clorofila es un pigmento de color verde y su función es la absorción de la luz solar mediante un proceso llamado fotosíntesis. Y les voy a compartir pantalla para que la siguiente pregunta es: defina monosacáridos y describa sus principales características. Los monosacáridos son azúcares que no pueden descomponerse en otro de mayor simpleza, son solubles en agua y se caracterizan por su dulzura y tonalidad blanca. Características principales. Los monosacáridos son de apariencia sólida, color blanco, dulces. Están compuestos por átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno. La estructura de los monosacáridos no posee ramificaciones, pueden enlazarse con otros monosacáridos por medio de enlaces glicosídicos. Y a continuación les voy a presentar el póster que realicé. Compañera, Bueno, cuéntame, compañero. eh, una pregunta. Me hablaba usted de que qué pasaba cuando una proteína no se desplegaba bien. Ah, listo, vale, compañero. Verano, si una proteína no se pliega correctamente, pueden producirse consecuencias graves para las células y el organismo, ya que su función depende directamente de la estructura tridimensional. O sea, digamos, si una proteína no se pliega bien, puede ocasionar daños como el Alzheimer. Estas enfermedades están relacionadas con el mal pliegue de las proteínas, compañero. Ok, listo, gracias. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, compañera, y que tenga buena noche. Vale, compañero.